Hola, bienvenidos de nuevo al módulo 1, Introducción a la Programación. Estamos recorriendo los contenidos de las semanas. En este caso, la semana 1, programación utilizando pensamiento algorítmico y estructuras de control. Ahora nos encontramos en la semana 2, creación de variables, tipo de datos y estructuras de control. Y posteriormente, en la semana 3, depuración de código y desarrollo de código colaborativo. Vamos a ver la segunda parte de la semana 2, declaración de variables, tipos de datos y estructuras de control. El siguiente contenido es mucho más avanzado. Es necesario que vea el video básico. Vamos a hablar de la asignación de variables. Entonces, en la primera parte hablamos de cómo se asigna una variable, que sería el nombre de la variable igual el valor. Pero existe en Python otras formas que permiten hacer asignación de variables de una sola línea. Entonces vamos a recorrer estas formas. La primera es conocida como asignación de variables múltiples. Yo aquí tengo el caso de que quiero asignar A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3. Para yo no escribir tres líneas, yo puedo escribir A, B, C es igual a 1, 2, 3. En ese momento, el valor de A va a ser 1, el valor de B va a ser 2 y el valor de C va a ser 3. Esto también puede ser utilizado para hacer un intercambio de variables. Intercambio de variables. Yo puedo hacer el uso de esta expresión para intercambiar variables. Por ejemplo, en el caso de x, y es igual a 10, 20, el valor de x vale 10, el valor de y corresponde al valor de 20. Si yo hago x, y es igual a y, x, aquí lo importante es conocer que el valor que se va a poner es el valor que tiene en ese momento la variable. Entonces, ¿cuánto tiene de valor y? 10. Entonces, eso le corresponderá a la variable x. ¿Cuánto tenía de valor x? Tenía 20. Entonces, eso le va a corresponder a la variable y. Los valores se hacen por bloque, no se realizan de forma secuencial. Por eso es importante conocer cuando hay estos intercambios de variables, que usted puede estar con la certeza de que los valores que están en las variables son los que se van a poner en las otras variables. Esto no va a actuar de forma secuencial, produciendo alguna confusión en el contenido de las variables. Este tipo de asignaciones múltiples usted las va a ver muy seguido dentro de los procedimientos, especialmente de split para entrenamientos supervisados de Machine Learning, donde se utiliza mucho el X-Train, el Y-Train, el X-Test y el Y-Test. Asignación de variables.
También tenemos el caso que tenemos múltiples variables. En ese caso, lo que yo hago es poner x es igual a y, es igual a z, y es igual, en este caso, al valor. Y como tengo un valor para múltiples variables, automáticamente le va a corresponder el valor de 0. Todas son asignadas al mismo tiempo. Asignación condicional. En este caso, como ustedes ya conocen hacer un if, yo puedo utilizar, al asignar la variable, una operación condicional. Y en este caso, estoy diciendo A es igual a 10, B es igual a 20. Voy a asignar a la variable mayor, que es igual a si if A es mayor que B. De lo contrario, devuelvo B. Fíjense esta parte importante. O asigno A o asigno B. A si A es mayor que 20. De lo contrario, else, devuelvo B. Al momento de que yo hago la operación de print major, en este caso la respuesta va a ser B. Fíjense, esto es muy importante tener este tipo de operaciones de una línea. Me evita tener un código excesivo. Y la asignación condicional es una herramienta muy valiosa. Asignación con operadores compuestos. En este caso, yo a veces puedo tener operaciones, por ejemplo, x es igual a x más 1 o x es igual a x más 5. Para evitarme hacer esa operación, yo lo que puedo hacer es utilizar la operación x, el operador que voy a utilizar acompañado del signo igual por el valor de el coeficiente que se vaya a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer x es igual a x más 5, basta con hacer x más igual 5. Eso representa la misma operación. O por ejemplo, x es igual a x por 2. Se puede escribir x asterisco es igual a 2. O x es igual a x menos 5. Eso se puede escribir x menos igual 5. O x es igual a x dividido para 5. Eso se puede escribir x, el signo de división, es igual a 5. De esa manera yo evito tener toda la expresión y lo hago de una forma de mayor contracción. En cierta manera, esta forma de escribir a muchas personas de otros lenguajes los puede confundir, porque no existe realmente un estándar general sobre las declaraciones. Lo que sí existe es la expresión aritmética. Entonces, al encontrarse con esta parte de aquí, como que pueden decir, no es tan fácil de comprender, pero es necesario que usted lo vea. Es muy útil. Muy frecuentemente lo van a utilizar. Variables globales. Las variables globales son aquellas que se definen en el cuerpo principal del código, ¿sí? Estas no vienen inventadas. Entonces, una vez que existe una variable global, esa variable global puede ser utilizada en cualquier parte. Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo una variable global que se llama mensaje con el valor de hola mundo. Estoy creando una función que se llama saludar. Luego, print mensaje. Si ustedes se dan cuenta, la variable mensaje no existe dentro de la función. Entonces, yo estoy utilizando la variable global, que es utilizada en todas partes. Variables locales son aquellas que se definen dentro de una función y solo están disponibles dentro de esa función. Como ya lo habíamos conversado, son variables que aparecen dentro del cuerpo
del bloque de código correspondiente a la función. Fíjense, no es un argumento, es una variable que aparece dentro del cuerpo. En este caso tengo que la variable es mensaje igual hola desde dentro de la función. Y estoy haciendo un print de mensaje. Posteriormente ejecuto la función saludar y el resultado va a ser el valor que tenía el contenido de la variable mensaje. Cuidado, se presta esto a una confusión. Una cosa es tener un argumento de una función, otra cosa es tener una variable dentro de una función. En este caso estamos mostrando la variable dentro de la función. Ahora, también existe una convención. ¿Qué pasa si yo utilizo una variable global y dentro de la función yo utilizo el mismo nombre de una variable local? Lo que ocurre aquí se conoce con el nombre de sobreescritura. Va a predominar la ejecución de la variable local. Por ejemplo, en este caso, yo tengo la variable global mensaje que tiene el contenido hola mundo. Creo la función saludar. Y dentro de la función escribo el mensaje hola desde dentro de la función. Ejecuto la función saludar. ¿Y qué ocurre? Me sale de respuesta hola desde dentro de la función. Al momento de hacer eso, la variable local sobreescribió a la variable global, pero eso solamente ocurrió dentro de la función. Una vez que termina la función, el resto del contenido del programa va a mantener el valor original de la variable global. En este caso, hola mundo. Por eso que al final, si yo imprimo la variable global, se respeta el contenido de hola mundo. Vamos a hablar ahora de orientación a objetos, como una parte introductoria a los objetos que vamos a ver más adelante, que son tipos de datos. ¿Por qué es importante conocer esto de aquí? Lo que ocurre es que un objeto está constituido en su clase de dos elementos importantes: los atributos, que son los datos, y los métodos, que son los comportamientos. Entonces, yo puedo tener una clase que tiene atributos y tiene métodos. Y yo podría invocar a estos métodos, porque los métodos son funciones en Python. Entonces, cuando usted invoca a un método, realmente está invocando a una función. ¿Cómo yo invoco a un método? ¿O cómo yo invoco a un atributo? Por medio de la notación punto. Objeto punto atributo. Objeto punto método. Es la forma correcta. Y muchos de los tipos de datos se comportan como clases de objetos. Entonces, yo tengo que aprender a reconocer cuando estoy trabajando con un método y cuando estoy trabajando con una función. A la función yo lo utilizo como argumento, al método yo lo utilizo con el punto. Vamos a encontrar que tenemos una clase llamada coche. Fíjense que el atributo se conoce como ruedas, en este caso es una variable realmente, que es igual a 4. Y la definición de los métodos, que es acelera y frena, eh, son utilizados para poder acceder dentro del comportamiento. Existe una definición del init, que es un constructor, que es un método para crear la instancia. Entonces, yo puedo acceder a acelera y a frena, ¿sí? Al momento de que yo esté utilizando por medio de la notación punto. O sea, vehículo punto acelera, vehículo punto frena. O puedo acceder al atributo ruedas, vehículo punto ruedas.
Dentro de los tipos de datos más complejos, vamos a encontrar a las tuplas, que son estructuras de datos que permiten almacenar una colección ordenada de elementos. Y otra cosa importante, no se la puede cambiar. Entonces, yo puedo definir a la tupla entre paréntesis y poner los diferentes elementos separados por comas. En este caso tengo una tupla vacía, solamente tiene los paréntesis. Tengo tuplas de números, en el ejercicio está entre paréntesis 1, 2, 3, 4, 5. Tengo una tupla de cadenas de caracteres, entre paréntesis está Python, Java y C++. Tengo una tupla mixta, o el número 1, luego la palabra Python, luego el número 3.14, luego true, que es un valor booleano, verdadero. Tengo tuplas anidadas, que significa que dentro de la tupla yo puedo agregar otra tupla. Recuérdense que en Python me permite esa flexibilidad de los tipos de datos que se van a utilizar. Tengo tuplas que pueden ser utilizadas sin paréntesis, esto se le llama tuple-packing. Pues si tupla para acá, igual 1, 2, 3. Significa igual que utilizar el paréntesis 1, 2, 3. Tengo tuple de un solo elemento, que en este caso lo utilizo poniendo la coma al final. O sea, 1. Esta estructura se parece mucho a un vector, ya en temas de álgebra lineal o estructuras de matrices o cálculo vectorial. ¿Cómo se accede a una tupla? Lo que tenemos que comprender es que todos estos accesos se dan por medio de un índice. El índice es un valor que va desde el 0 hasta la cadena, hasta la longitud de la cadena de caracteres menos 1. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de la tupla que está constituida por 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, el índice de 0 le va a corresponder al valor de 10. El índice 1 le va a corresponder el valor de 20. El índice 2 le va a corresponder el valor de 30. El índice 3 le va a corresponder el valor de 40 y el índice 4 le va a corresponder el valor de 50. Si yo hago un print tupla 0, me va a responder que es el valor de 10. Para acceder a la tupla, yo utilizo el símbolo de corchetes, tal como se encuentra en el ejemplo del primer elemento. Si yo pongo print tupla entre corchetes 1, me va a responder que es el valor de 20. Ahora, también existe una forma reversa de ver el índice. Si yo utilizo números negativos, va a recorrer en sentido contrario. Por ejemplo, tupla menos 1 entre corchetes. Eso accede al último elemento, o sea, a 50. Si yo pongo tupla menos 2, eso accede al penúltimo elemento, que sería el valor de 40. Y así consecutivamente. También puedo hacer tuplas anidadas, en las cuales yo puedo ir poniendo contenidos de la tupla que me obtenga del 2, el 2, el 1, y así consecutivamente vaya obteniendo reversivamente valores. En caso de que existan tuplas que tengan estos valores de tipo de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Ahora, a las tuplas se las puede utilizar como argumentos dentro de algunas funciones. Una de las funciones más usadas es la función de len, que mide la longitud de la tupla. En este caso, yo le digo, sácame la longitud de la tupla, len, entre comillas, tupla, y me va a responder cuál es la longitud. Pero también tengo otras como sacar el valor máximo de la tupla, que en este caso me va a decir que el valor máximo es, por ejemplo, aquí 50. O el valor mínimo de la tupla, o la suma de los valores de la tupla, o también que ordene a la tupla. Entonces, yo puedo utilizar estas funciones para invocar a la tupla como argumento. Y aquí a veces se presta un poco a la confusión, porque una cosa es usarlo como
parte del argumento de una función y otra cosa es usar el método de una función. ¿Cuáles son aquellos métodos que aparecen por defecto y que son los más usados? Yo aquí puedo utilizar el punto count, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero contar cuántas veces ha aparecido el valor de 20 en la tupla. Entonces, yo pongo tupla.count y pongo el valor, en este caso 20. Lo que va a hacer es buscar dentro de la tupla el valor, 1, 2, 3 veces. Hay 3, 20. O sea, la respuesta del tupla.count va a ser 3. O yo quiero, en cambio, saber cuál es el valor del índice de la primera aparición de la tupla. Si yo uso el método index, tupla.index, yo sabe que búscame en cuál es el índice de la primera aparición de 20. Entonces me va a decir, mira, en este caso, la primera aparición de 20 está en la posición de 1. Recuerden que todos los índices comienzan con el valor de 0. Entonces, el 20 está en el índice posición 1. Entonces, son métodos que están incorporados. Y fíjense la notación. Aquí es objeto.método, tupla.count, tupla.index. Los métodos son propios del comportamiento del objeto. En el caso anterior, que era la función, en cambio es parte del argumento de esta función. Ahora vamos a hablar de las listas. La lista, en cambio, es una colección ordenada, inmutable, o sea, la puedo cambiar, que pueden contener elementos de diferentes tipos. En este caso, la lista se utiliza, en vez de usar paréntesis, se utilizan los símbolos de corchetes. Yo tengo el caso de la lista vacía, corchetes, lista con números, corchete 1, 2, 3, 4, 5, lista de cadenas entre string, Python, Java, C++, lista mixta, en este caso, entre corchetes 1, Python en palabra, en string, 3.14, true, booleano, entre corchetes. Lista anidada, y aquí yo tengo la lista creándose entre ellas. Miren, aquí es mucho más interesante. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están metidas las listas dentro de las listas. O sea, yo puedo hacer ese tipo de comportamiento. De hecho, puedo poner una tupla dentro de la lista. Puedo agregar listas en las listas, tuplas en las listas y otros elementos que también aparecen dentro de la lista. La lista es uno de los objetos más utilizados porque es una estructura de datos muy flexible. Me permite ir agregando cosas y además de eso me permite manipular la lista. Es una estructura de datos que, si bien es cierto, se parece mucho a un arreglo de una tabla en una base de datos, con el tema de que es solamente de una sola columna, pero puede trabajarse muy flexiblemente. ¿Cómo se accede a elementos? Pues lo accede a través del índice. Igual que en el caso anterior, el índice comienza con la operación de 0. 0 es 10, 1, 20, 30 le corresponde el índice 3, 2, perdón, 40 le corresponde el índice 3 y a 50 le corresponde el índice 4. Entonces, si yo quiero imprimir el primer elemento de la lista, pues pongo lista entre corchetes 0 y me va a responder que el valor correspondiente es 10. Si yo le digo print lista menos 1, le va a corresponder el valor de 50. Y si yo quiero acceder a la lista unidad, le digo, mira, en el punto 2, accede al segundo elemento, al primer elemento. Entonces, me permite ir haciendo esos accesos dentro de la lista, de la lista, de la lista. También podemos hacer lo que se conoce como un recorrido de la lista por medio del índice. Para esto utilizo yo la función de rounds, que es un rango. Eso me devuelve valores que van desde el 0 hasta el número que especifique menos 1. Por ejemplo, yo aquí tengo la lista de frutas formada por 3 palabras: manzana, banana y cereza. Entonces, yo voy a sacar la longitud. La longitud de la lista me va a decir que es de
3. ¿Sí? Si yo aplico el range, la función me va a devolver una estructura que contiene una tupla de 0, 1 y 2. Entonces, al decir in, o sea, voy a preguntar que el valor esté en ese elemento. Entonces, yo voy a ir recorriendo la lista o la estructura de frutas con el valor de 0, de 1 y de 2. O sea, arrancará i en 0 y imprimirá el valor de la fruta, que en este caso es con el índice de i, la fruta sería la manzana, en este caso es 0. Y así por cada uno de los valores, 1 para banana y 2 para cereza. Entonces, yo tengo esta flexibilidad de recorrer la lista por medio del índice. Puedo utilizar esta expresión de range y de length para sacar el tamaño de la longitud de la lista y luego barrerme por medio del índice toda la lista. Esto es importante porque esto es muy repetitivo. Este código es muy usado. Luego tengo la modificación de elementos. Ya hablamos de cómo se puede alterar un elemento de la lista. En este caso, yo quiero cambiar el elemento que tiene el índice 1. Entonces digo, lista entre corchetes 1 igual 25. Mi lista original que tenía el 10, 20, 30, 40, 50, ahora, después que le hago lista 1 igual 25, va a quedar 10, 25, 30, 40, 50. Tengo otros métodos comunes. ¿Cuáles son esos métodos comunes? Son métodos que se pueden utilizar, recuerden, que son ejecutados por medio de la expresión punto. Y estos son algunos de los métodos más comunes. Obtener el índice de un valor. Por ejemplo, tengo la lista llamada números. Pongo números.index 4. Entonces, en ese momento va a buscar el valor de 4 y me va a decir que el índice le corresponde el valor de 2. O estoy contando el número de veces que aparece un valor. Utilizo count. Count, números.count 1. Va a buscar cuántas veces está el valor de 1. En este ejercicio aparece el valor de 2. Quiero ordenar la lista, números.sort. Y en ese momento, la lista números queda ordenada. O sea, no hay que hacer números igual números.sort. No. O sea, números.sort entre paréntesis, invocar ese método y automáticamente la lista se ordena. Números reverse. Esto me pone la lista en orden de mayor a menor. Puedo sacar una copia de la lista, ¿sí? Como números copia es igual a números.copy. Y en ese momento va a copiar el contenido de la lista en otro segmento de memoria con el nombre de números copia. También puedo hacer un clear, borrar la lista. O sea, números.clear, el método clear. Entonces en ese momento me deja la lista vacía. Estos son métodos. Ahora, ¿cómo agrego un elemento? Aquí voy a utilizar el método agregar. En este caso, append, que utiliza, lo que hace es ponerlo al final. Append, en el caso de que tengo aquí frutas que tienen manzana y banana, yo pongo frutas.append naranja, va a agregarlo al final. O sea, va a quedar manzana, banana y naranja. Pero también tengo otro método que se conoce como insert, que tiene dos argumentos. ¿Cuál es la posición específica y cuál es el valor? En este caso, frutas.insert, posición 1, kiwi. Entonces, en ese momento me va a quedar la lista anterior, manzana, kiwi, banana, naranja. Entonces, tengo dos funciones que son utilizadas para agregar elementos. Append, que es al final, e insert, que es con la posición específica. Métodos de eliminar elementos. Yo aquí tengo el método remove. Este método elimina el elemento específico. Por ejemplo, en animales, la lista de animales, tengo gato, perro, ratón, perico. Y quiero remover ratón. Entonces pongo animales.remove ratón.
y esto va a eliminar el elemento ratón. También puedo eliminar el último elemento y retornarlo. Por ejemplo, con el método pop. Digo, animales.pop. En ese momento, si yo imprimo el resultado de ese método va a estar dentro de una variable que se llama último, como está en el ejercicio, y me va a retornar el valor de perico. Pero sin embargo, la lista ya no contiene ese valor. El método pop me retorna cuál es el último valor de la lista y además lo elimina. También puedo hacer un pop por posición específica. Por ejemplo, quiero, en este caso, quitar el segundo elemento. Para hacer eso sería animales.pop1. El método pop usando el argumento 1. Lo que va a devolver, en este caso, es perro, pero la lista de animales ya no va a contener a el perro. Entonces, siguiendo la secuencia, lo que va a tener la lista de animales solamente será el valor de gato. Funciones integradas. Algunas de las funciones integradas más utilizadas y que también se usan en tuplas son la longitud, que ya la hemos visto, el máximo del valor de la lista, en el caso que se tenga el valor, en este caso es 60, max edades, min edades, en este caso es 18, saca el valor mínimo, y la suma de las edades, que en este caso es 180. Usted también puede crear funciones que reciban como argumento una lista. También tenemos otro efecto especial de la lista, que se llama compresión de listas. Esto es una expresión para crear una lista más rápida. Por ejemplo, quiero crear una lista que me genere los cuadrados de un valor o el valor de una función. Entonces aquí yo entre los corchetes especifico la función, en este caso x asterisco asterisco al cuadrado, for x in range, va a ir del 1 al 6. Recuerden que el 6 no está incluido, o sea que va a generar números del 1 al 5. Entonces, va a ejecutarse esta operación por cada valor y va a ir generando 1, 4, 9, 16, 25. Y ese va a ser el resultado de la lista cuadrados. También puedo hacer esto para hacer operaciones en las cuales yo me encuentro o tengo que resolver características. Por ejemplo, en los strings aparece un método que se conoce como upper, que es convertir todo a mayúscula. Si quiero convertir, en este caso, a una lista de ciudades, todas a mayúscula. Entonces yo digo, ok, abro el corchete, ciudad.upper, for ciudad in ciudades. ¿Sí? Acuérdense que la variable que va a estar en el for es la misma variable que va a estar al inicio. Entonces, en este momento lo que va a convertir es que su lista que estaba minúscula, minúscula, mayúscula, todas se van a convertir en mayúscula. En el caso de Nueva York en mayúscula, Londres en mayúscula y Tokio en mayúscula. Vamos a hablar ahora de los diccionarios. El diccionario es otro tipo de dato muy utilizado. La diferencia está en que en el diccionario usted tiene capacidad de manejar la clave y indicar qué valor le va a poner a esa clave. Cuando hablo de esto de aquí, hablo de una de las estructuras más usadas a nivel de ciencia de datos, clave, valor. La clave es un elemento que no se va a repetir, es un valor que no se va a repetir, es único para todo el diccionario. Y a ese elemento le va a corresponder otro elemento que va a tener un valor. Entonces, ¿cómo yo declaro ese par? Clave, valor. ¿Sí? Yo utilizo para esto la expresión con dos puntos. En el caso de aquí, mi diccionario es igual entre llaves, especifico nombre, dos puntos, Juan. Curso, dos puntos, SQL. Nota, dos puntos, 7.2.
Y miren, se llama esta estructura de clave-valor. Cuando yo busco algo en el diccionario, lo busco por la clave. E internamente, la base de datos que se forma dentro de Python hace un índice para buscar más rápido ese valor. Por eso esta estructura es muy utilizada, porque yo puedo cargar numerosos registros en el diccionario y son de muy rápida consulta. ¿Cuáles son los métodos comunes que se utilizan dentro de un diccionario? Vamos a definir el diccionario: nombre Juan, edad 30, ciudad Madrid. Fíjense que estoy utilizando la relación clave-valor utilizando los dos puntos, ¿sí? La coma es para separar la anotación clave-valor. Entonces, yo puedo preguntar por los keys como método, o sea, diccionario.keys. Y él me va a indicar, en este caso, dentro de una lista, cuáles son todas esas claves. En este caso, las claves son nombre, edad y ciudad. También puedo sacar values, el método values, diccionario.values, y esto me va a volver dentro de una lista todos los valores. Como también puedo preguntar diccionario.items y me va a poner el par dentro de una tupla en, en una lista de todos los valores. Entonces, a esa lista que tiene estas tuplas le va a corresponder clave, valor, clave, valor, clave, valor. Pero no es lo mismo, porque tener esa respuesta es solamente dentro de una lista, pierde esa secuencialidad, pierde ese propósito de búsqueda rápida, pierde ese propósito de encontrar algo dentro del contenido que tiene el diccionario. Entonces, es importante conocer que se pueden usar estos métodos siempre y cuando usted tenga algo que hacer en la programación. Pero si va a buscar algo directamente, lo hace con el acceso de la clave para que le responda cuál es el valor. Interacción. ¿Cómo es esto de la interacción? Yo aquí puedo hacer, ir recorriendo al diccionario. ¿Cómo lo hago esto? Yo puedo decir, ok, voy a iterar sobre las claves. For clave, in diccionario, print clave. Entonces yo quiero sacar solamente la clave. En este caso me va a decir nombre, edad, ciudad, que son los valores que están dentro de la parte de la clave en el diccionario. Pero también puedo decir los valores del diccionario. En este caso me va a decir valor.in, diccionario.values. O sea, ahí me va a responder el print del valor, porque son las respuestas que se encuentran dentro del values. Ahora también tengo el clave valor in diccionario ítems, en cual me responde todo esto en una tupla y me va a mandar clave valor, clave valor, clave valor. Nombre Juan, edad 30, ciudad. Entonces va a ir devolviendo los ítems como son tuplas de 2 en 2. Fíjense aquí, estudiantes, cómo estoy utilizando la notación de igual asignación de variables múltiples. Clave, coma, valor. Y el resultado de clave, coma, valor del int de ítems corresponde a dos valores. Esos dos valores, el primer elemento va a ir a clave y el segundo elemento va a ir a valor. Esto está dentro de un for. ¿Qué más podemos hacer con el diccionario? Pues podemos agregar elementos. Por ejemplo, yo quiero hacer un diccionario profesión igual ingeniero. Eso no se encuentra dentro del diccionario inicial. Está nombre igual Juan, edad 30, ciudad Madrid. En ese momento yo puedo agregar un elemento. Quiero actualizar un elemento. Para eso yo utilizo el método update. En este caso estoy indicando diccionario.update, profesión, dos puntos ingeniero, experiencia 5, pues esto va a agregar en este caso estos dos elementos dentro del diccionario. Diccionarios, eliminar un elemento. Puedes eliminar par clave de valor asignado utilizando la expresión del, que es una palabra reservada, diccionario edad. Para esto yo hago
un del, espacio, diccionario y especifico cuál es la clave que quiero que se elimine ese elemento. Como está en el ejercicio del diccionario. Ahora, yo puedo eliminar un elemento. Como por ejemplo, quiero eliminarlo, el que tiene la clave ciudad. Se puede decir diccionario.pop, que es un método, y ese método va a buscar cuál es el elemento que se llama en su clave ciudad. Y el valor de esa eliminación lo va a poner dentro del valor eliminado. También puedo eliminar el último usando podItem. Yo puedo aquí decir diccionario.podItem, va a ir al último, y el resultado de esto lo va a poner dentro de la clave valor. Aquí hay una diferencia, por si acaso, con respecto al método anterior. En el método anterior yo especifico la clave y cuando elimino el valor de ese par clave valor es puesto en el valor eliminado. En el caso de podItem, como es el último elemento, el valor de la clave y el valor van a estar dentro de esta doble asignación, que es clave, valor.